Vamos a hablar de Julio César García Valencia y sus primeros años. En 1893 se casan en Santa Bárbara Joaquín García Rojas, su padre, y Obdulia Valencia Echeverri, su madre. En Santa Bárbara, el párroco de la iglesia de Santa Bárbara era el padre Eufrasio Rojas García, tío de Joaquín. Fundamentalmente nace la familia, casi toda la familia y casi todo el tiempo viven en Santa Bárbara. Entonces podemos decir que la familia de Joaquín y de Obdulia vive en Santa Bárbara, pero por una circunstancia transitoria, el 7 de agosto de 1894, porque la familia estaba en ese momento viviendo en Fredonia, nace Julio César en Fredonia. Fredonia es un pueblo cafetero del suroeste antioqueño, es un pueblo caliente, tiene la particularidad que es como pura montaña y está desarrollada su plaza principal en forma inclinada. Hoy en día un alcalde de los últimos años ha empezado a hacer como una plataforma en la parte superior, pero siempre ha sido como particularidad que el pueblo está inclinada a la plaza principal. Y en la esquina, entre la iglesia y la alcaldía, viene una montaña que es el Cerro de Combria, que uno ve que como que la montaña se encaramó en el pueblo, o sea, uno ve que sube la falda y sube la montaña, el Cerro de Combria. Entonces, en ese sitio nació Julio César. Muy poco tiempo después, digamos en octubre, noviembre de 1899, cuando Julio César todavía era un niño, apenas de 5 años, se llega la noticia de que apareció la guerra entre hermanos, entre los liberales y los conservadores, y fue la guerra de los 1000 días. Joaquín tenía un hermano que sí era general de los ejércitos, que era el general Laureano García Rojas. Y apenas empieza la guerra, no solo Joaquín, otro de los hermanos de ellos, o sea, Joaquín García Rojas, Roberto García Rojas, entran al ejército a acompañarlos, iniciándose de soldados, pero igual otros primos, o sea, varios primos, no le estamos hablando de ellos dos, sino que, por ejemplo, el Ramón García también se va para el ejército y se van de soldados. En ese momento, la familia se desplaza de Santa Bárbara a vivir a una finquita que de Santa Bárbara, camino a Abejorral, tenían los papás de Obdulia. Los papás de Obdulia eran don Santos Valencia Duque y doña Andrea Echeverri Mejía. Entonces, en esa finca viene a pasar los años de 1899, final del 1899, hasta principios de 1903, en compañía de los abuelos maternos. Una de las hermanas de Julio César, la más cercana, si Julio César nació en 1894, Carmen Emilia nació en 1896 y en los siguientes años habían nacido Octavio y Ovidio. Entonces eran los 4 hermanitos con su mamá viviendo en la casa de sus abuelos maternos. Carmen Emilia les cuenta, para herencia de sus hijos y para herencia de toda la familia, hace una narración a una de sus hijas, que es Sordoli Olano García,
de cómo era la vida en ese momento cuando estaban en la finca de la Loma, y me permitiré leer unos apartes de esa narración. Dice: los primeros recuerdos, es decir, los que guardo con más cariño, son mis primeros años en la Loma, finca de mi abuelo don Santos Valencia. Cuando en los tiempos en que mi papá estuvo en la guerra de los 3 años, la vida en la Loma era tranquila, mucha unión con toda la familia. Quedaba la Loma en el camino que de Santa Bárbara conduce a Bejorral. Era más bien cerca de Santa Bárbara, tanto que viajábamos a pie. A la Loma iba mucho toda la familia. La casa de la Loma tenía un patio muy grande. A un lado quedaba la alcoba de mi abuelo don Santos Valencia y de abuelita Andreita, que era como la llamaba todo el mundo, porque ella era amable y la querían mucho. Andábamos por las mangas, nos llevaban a bañar el río, el buey. Los domingos era el día de mercado. Ese día iba a Santa Bárbara a mercar, y el almuerzo eran unos platados de arroz con huevos fritos y unas postreras de leche muy grandes. Había varias vacas y siempre asistimos al ordeño, y recuerdo todavía las primeras totumitas así pequeña, amarillita, porque no tenían más uso que guardar la leche. Cada uno tenía su vasija. A la hora de la ordeñada estábamos todos allí y nos tomábamos la primera postrera, y después guardaban para la comida colgada en unas cuerdas en las vigas de la cocina. Como había tanta abundancia de todo, los bananos los guardaban en racimos verdes debajo de una cama para que así maduraran. Todos vivíamos pendientes de los que se iban madurando, nos los iban comiendo, tal vez no se veía un racimo maduro. Julio César siempre, como el hermano mayor, se encaramaba en una talanquera que cercaba el patio y cantaba que Carmen Emilia se está comiendo los bananos. Creo que tuvieron que cambiarles de puesto. Pero entonces aquí viene una narración de cómo Carmen Emilia, de travesura, como su hermano la regañaba, la hacía poner en evidencia ante los abuelos y ante la mamá, porque comía los bananos, entonces ella también daba quejas de él, y entonces narra: a Julio César lo mandaban a una finca, no sé por qué, habiendo tanta leche allí, lo mandaban por unos quesos con una jíquera, como una bolsa grande tejida de cabuya, a una finca de un señor Vallejo a comprar los quesos. Y entonces él por todos los caminos iba picando por un rotico, de manera que cuando llegaba a la casa iba más harinas que todo. Era tremendo ese Julio César. Como yo contaba que él se lo comía, entonces él se vengaba cantando que yo me comía los bananos que se iban madurando debajo de la cama. Entonces allí permanecieron en la Loma, y parece que ya principios del año 1903, la familia se trasladó a vivir nuevamente a una casa en Santa Bárbara. Ya llegaban las noticias de que se había acabado la guerra, y ya era como el tiempo de esperar el regreso de Joaquín de la guerra. Entonces, pues vamos a seguir narrando cómo es ese momento cuando Joaquín ya regresa de la guerra, y para eso nos vamos a seguir valiendo de lo que cuenta Carmen Emilia en sus narraciones. A la Loma ya habíamos regresado a Santa Bárbara. De la Loma ya habíamos regresado a Santa Bárbara. Me acuerdo de una vez que llegó mi papá de la noche. Me acuerdo especialmente de por allá a medianoche. Tocó por el frente de la casa quedaba en una esquina, pero él dio la vuelta por las pesebreras y entró por allá. Entonces yo fui la primera en salir a recibirlo, y vi que como era un corredor muy largo, vi venir por allá una figura altísima, y era un señor encapuchado y de polainas. Le tocó un aguacero, él era bastante alto, y así como eso se veía más, de manera que todos nos levantamos a verlo, llegar por allá a medianoche,
después ya no acostarnos y al otro día por la mañana, era un domingo, y por ahí a las 7 de la mañana fuimos a misa primero. Por la mañana llegaron unas bestias muy cargadas, traían unos baúles, venían de Panamá. Los baúles eran de madera, eran unas cajas donde cabía muy bien una persona, una madera muy bonita, otros baúles eran como forrados en una lata grabada, muy bonitos también. Empiezan a abrir esos baúles, traían muchas telas, unas de seda que eran para mi mamá, 2 pañolones con una fina bordada de seda, uno blanco y otro negro muy lujosos y con unos bordados que se descarretaba, que era toda la parte de adelante bordada, y entonces unas telas que concordaban con esos pañolones, una negra y otra azul con unas rayitas azules y blancas.